Nosotros investigamos la excitabilidad en neuronas y en músculo esquelético. La excitabilidad es la capacidad que tienen estas células de mantenerse en reposo si no tienen ningún estímulo o de reaccionar con respuestas eléctricas ante estímulos. Esta excitabilidad regula todo el funcionamiento, sea de las neuronas que del músculo, y hay incluso patologías que se derivan de defectos en el proceso de excitabilidad. De ahí que estudiamos los procesos que regulan la excitabilidad neuronal y muscular. El proyecto nace a partir de una necesidad que había en el país. Mientras yo estaba estudiando mi doctorado en Europa, estábamos desarrollando un modelo que permitía estudiar la epilepsia, que es un desorden de hiperexcitabilidad en neuronas. Cuando volví a Costa Rica, no existía un laboratorio donde pudiera seguir estos estudios. Y había otros laboratorios en el país que tenían interés en hacer estudios de excitabilidad. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones en Salud, que trabajaban con desórdenes de excitabilidad en músculo esquelético. Entonces, el INISA se acercó a nosotros aquí en la Escuela de Medicina. Nosotros también nos acercamos al Centro de Investigación en Neurociencias y empezamos a formar un laboratorio donde pudiéramos investigar este tipo de patologías, sea epilepsia, desórdenes musculares como la miotonía congénita. Entonces, trabajando con el INISA, trabajando con microbiología y trabajando con el ICP, se fue alimentando el laboratorio, fuimos obteniendo los equipos para hacer los primeros estudios y de esta manera empezamos a desarrollar o a caracterizar el papel del calcio en la regulación de las neuronas y el papel del sodio y del cloruro, que era lo que estaba trabajando el INISA, en la regulación de la excitabilidad del músculo esquelético. Posteriormente empezamos a incursionar en los modelos matemáticos, trabajando en conjunto con microbiología y con investigadores en Cuba. Empezamos en el desarrollo de un modelo matemático que nos permitiera explicar cómo es el funcionamiento eléctrico de estas células y de esta manera predecir cambios en el funcionamiento eléctrico en función de cómo cambian los canales iónicos que regulan este funcionamiento. Actualmente ya publicamos los primeros artículos al respecto y seguimos trabajando en la caracterización de estas patologías y de estos canales iónicos. De entre los resultados que hemos tenido, los primeros artículos fueron caracterizando mutaciones que se descubrieron en familias costarricenses. Hubo una serie de familias que desarrollaron el desorden muscular de la miotonía congénita. El Instituto de Investigaciones en Salud identificó las mutaciones. Nosotros hicimos la caracterización eléctrica de esas mutaciones y los primeros artículos fueron orientados a cómo esas mutaciones podían estar relacionadas con la generación de la enfermedad en estas familias. Los siguientes artículos, los siguientes logros que hemos tenido han sido sobre el modelo unicelular de epilepsia, un poco la descripción de los canales que conforman este modelo y hemos avanzado en el modelo matemático con el fin de poder predecir los cambios que conducen a estos desórdenes epilépticos. ¿Qué aporte extra genera esta investigación? Por ejemplo, sabiendo qué canales mutantes están en las familias y cómo la mutación afecta su funcionamiento, se puede pensar en cómo modificar ese canal para revertir el efecto de la mutación. Y en ese sentido, se planea trabajar en técnicas sobre modificación genética a fin de revertir ese efecto. Estudiando el papel del calcio, del potasio y del sodio en la regulación en epilepsia también nos permite en un futuro hacer una terapia más dirigida. De manera que si un paciente tiene una modificación en un canal particular, sabemos ese canal qué papel va a tener en la regulación de la excitabilidad y podemos buscar moduladores que afecten a ese canal en particular y específicamente en la parte de su funcionamiento que está mal.